a favor de quien pierde las elecciones, a favor precisamente de quien fue víctima de esa fuerza en esos departamentos. Entonces yo creo que hay que hablar con la verdad. ¿Y qué pasó en el año 2006? En el año 2006 estaban ya capturados los jefes paramilitares. Estaban recluidos en las cárceles de alta seguridad. Estaban extraditados otros. En el año 2006, la política de seguridad democrática había dado unos resultados evidentes, claros, no solamente en los departamentos de la costa atlántica, sino en todos los departamentos del país, y la gente pudo salir a votar por quien le dio la gana, de manera espontánea, de manera libre. En el departamento del Cauca, por ejemplo, mi departamento, donde la guerrilla no nos permitía que se votara libremente, los partidos se fortalecieron, los partidos salieron a votar, como salieron en octubre, casi que doblando y en algunos municipios triplicando las votaciones. Arrinconado el paramilitarismo, resquebrajado el paramilitarismo con los jefes de las autodefensas, de los paramilitares en las cárceles y entregadas las armas y la desmovilización de 30.000 paramilitares en el país. Entonces miren la diferencia. En el departamento del Atlántico, cuando en el año 2002 el candidato del Polo Democrático había escrutado 19.000 votos, el señor doctor Gaviria, que fue compañero nuestro, muy respetable por cierto, ese partido pasa de 19.000 votos a 169.000 votos en el Atlántico. Y por supuesto el doctor Uribe también repunta. El doctor Uribe pasa de 170.000 votos a 185.000. Doctor Petro, el doctor Uribe repunta en 15.000 votos y el doctor Gaviria repunta en 130.000 votos. ¿Y entonces qué? ¿Los paramilitares se voltearon y votaron por el candidato del Polo o ya no tenían semejante influencia que fue la que derrotó al presidente de la República en esos departamentos en el año 2002? Porque tienen que decirnos cómo es la cosa. No puede ser que los paramilitares faciliten unas elecciones, influyan en unas elecciones para derrotar a Uribe, y cuando ya los paramilitares no están, entonces es cuando el candidato del Polo y el candidato Uribe puede subir en las elecciones, o fue que los paramilitares todavía estaban y entonces se voltearon a favor de Uribe y del candidato del Polo Democrático. Pues por supuesto que no estaban, no tenían la influencia paramilitar del 2002. Departamento del Cesar, en el año 2006, el doctor Gaviria saca 148.000 votos. 4 años antes, en el año 2002, el candidato del Polo, el señor Garzón, había sacado 5.700 votos, doctor Petro. O el doctor Garzón era pésimo candidato, pero después fue alcalde de Bogotá, o el doctor Gaviria pudo hacer sus elecciones tranquilas, ya sin el paramilitarismo, y entonces subió la extraordinaria cifra de 143.000 votos. En el departamento de Sucre, cuando el doctor Garzón en el año 2002 había sacado 9.000 votos, el candidato del Polo, el doctor Gaviria, saca 44.000 votos. Y por supuesto Uribe, que había sido derrotado en Sucre en el año 2002,
Acá gana las elecciones y saca 114.000 votos. ¿Qué fue? ¿Que los paramilitares se voltearon? ¿Fue malo el pacto que hizo Uribe en el año 2002, pero los convenció en el 2006? ¿O fue que cambió la política del polo y entonces en el 2002 barrieron al polo y en el 2006, con la ayuda de los paramilitares, el candidato del polo tuvo ese ascenso extraordinario? Pues por supuesto que no. Es que el paramilitarismo estaba golpeado y resquebrajado, y así como derrotó a Uribe en el 2002, en el 2006 no pudo hacerlo. Departamento del Magdalena. Uribe pierde las elecciones en el 2002, 105.000 votos contra 113.000 del triunfador y 8.000 del candidato del polo. El candidato del polo en el 2006 en el Magdalena saca 40.000 votos y Uribe asciende a 138.000. Y en La Guajira sucede una cosa similar. Y lo mismo en Córdoba y lo mismo en Bolívar. Pero no, es que el paramilitarismo seguramente se volteó y le ayudó al polo democrático. Pues claro que no, el paramilitarismo derrotó a Uribe en el año 2002 y derrotado el paramilitarismo pudo ascender de manera dramática Uribe, y quien más ascendió fue el candidato del polo democrático, el señor Garzón. En la única parte donde perdió Uribe, senador Petro, fue en Nariño. ¿Sería porque había gobernador del polo democrático? ¿Quién sabe? Cosa curiosa, porque en el año 2002 Uribe sí había ganado las elecciones en Nariño. 129.000 votos. En el año 2006, el doctor Uribe pierde las elecciones. 154.000 votos Gaviria, 145.000 votos Uribe. Yo no sé si en la primera elección era gobernador el doctor Parmenio, es posible. Esa vez ganó Uribe, pero en el año 2006 pierde en Nariño. Y bien, donde hay opinión, el comportamiento donde hay opinión es diferente. En las elecciones del 2002 Uribe barre en Medellín y vuelve y gana en el año 2006. Es absolutamente creíble porque él es antioqueño. En Barranquilla el doctor Uribe pierde las elecciones y en el año 2006 gana las elecciones en Barranquilla, pero el candidato del polo asciende 80.000 votos. Y en Bogotá, donde hay una opinión libre, Uribe gana las elecciones en ambas partes. Entonces, donde no hay opinión libre, las pierde en el auge paramilitar. Cuando el paramilitarismo es resquebrajado o arrodillado,